El libro de Joseph Mikelek. En 1922, Mikelek, también conocido como el Trotamundos, cuyas puntas de los pies habían tocado 6 continentes, recorrido unos 100.000 kilómetros a pie, visitando 26 países y recolectando 50.000 autógrafos en el camino. Mikelek pasó varios años de su vida vagando por Nueva Zelanda, Filipinas, Japón, China, Singapur, Birmania, India, Egipto, el Imperio Otomano, Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, Bohemia, Italia, España y Portugal, recogiendo las firmas de diplomáticos y dignatarios a lo largo del camino. El libro pesa unas 57 libras. John Hyland, el alcalde de Nueva York, había firmado el libro de Mikelek, así como aquellos que eran personas conocidas entre los industriales, artistas, políticos y otros. Las firmas de los presidentes estadounidenses, Roosevelt, Taft, Wilson, Harding, Coolidge, junto con otros notables como Lloyd George, Lord Curzon, el príncipe de Gales, el presidente de China, el almirante Togo, J. Pierpont Morgan y varios senadores, gobernadores, embajadores, etc. Actualmente el libro está valorado en $250,000. Causal de divorcio. En Egipto, un reporte gubernamental de 2018 dio cuenta de 3 millones de divorcios, de los cuales 250.000 citaban PlayStation y 17.000 Candy Crush como causal del divorcio. El experto legal Mohamed Miraz dijo que los juegos electrónicos son adictivos y ayudan a ampliar la brecha entre los cónyuges. Además, la experta legal Yara Ahmed Saad dijo que las redes sociales sacudieron las relaciones familiares, donde los cónyuges comparten sus problemas en Facebook y Twitter, lo que no ayuda y casi siempre conduce al divorcio. La afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir. A veces también dificulta entender lo que otras personas están diciendo. La afasia no es una afección. Es un síntoma de daño en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza, o puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de alguna enfermedad cerebral. Una vez que se haya tratado la causa subyacente, el tratamiento principal de la afasia es la terapia del lenguaje. La Operación Encuentro. La Operación Encuentro es el término en general para referirse a los bombardeos de la ciudad y capital japonesa de Tokio, en varias ocasiones por las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos, durante la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. La operación se considera el bombardeo no nuclear más destructivo de la historia. Se calcula cerca de 100.000 muertes de civiles y 1 millón de desplazados. Después de los primeros bombardeos, los estadounidenses centraron su estrategia en la utilización de los superbombarderos Boeing B-29 para llevar a cabo los ataques sobre Tokio y otras grandes urbes niponas. En julio de 1945, se llegaron a lanzar 42.700 toneladas de napalm. Los últimos ataques aéreos sobre la ciudad de Tokio se realizaron el 8 y el 10 de agosto, casi coincidiendo con los ataques atómicos. Al final de la guerra, algo más del 50% del territorio de la ciudad había sido destruido como consecuencia de los bombardeos. La Waksa. Una Waksa es una bruja del folclore asturiano que se cree que se cuela en las habitaciones de los niños para succionarles la sangre hasta dejarlos secos. Se cree que esta bruja, así como muchos otros brujos, tiene la capacidad de transmutarse en animales. De acuerdo a la leyenda, se dice que generalmente toma la forma de aves nocturnas como las lechuzas. Esta bruja es una mujer muy delgada y de un aspecto muy horrendo. Se cree que por las noches se cuela en los dormitorios por las cerraduras, con la finalidad de chuparle la sangre a los niños con su único y afilado diente. Cada noche extrae la sangre de sus víctimas haciéndoles perder peso y vitalidad hasta que los consume totalmente.
Una capilla de hielo. La capilla más austral del mundo está ubicada en una base argentina en la Antártida y lleva el nombre de Nuestra Señora de las Nieves Antárticas. Se trata de una iglesia católica permanente, ubicada en la base argentina Belgrano 2, está cavada en medio del hielo, en esa zona donde las temperaturas alcanzan los menos 50 grados centígrados. Se encuentra a 1.300 kilómetros del Polo Sur y se caracteriza por tener 4 meses de noche polar y 4 meses de día. Desde allí, durante la noche, se observan abundantes auroras polares. En los alrededores de la capilla, bajo el hielo, se construyó un sistema de túneles y pasillos, que sirve para el almacenamiento de víveres, espacios de reunión y otras actividades. La capilla cuenta con un crucifijo, que presenta hielo por las bajas temperaturas, las 12 cruces del Vía Crucis, una imagen de Nuestra Señora de las Nieves y otra de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Allí se realizan celebraciones de la palabra y cuenta con ministros extraordinarios de la Eucaristía. Es lugar de culto cotidiano entre los científicos, investigadores y miembros del ejército argentino que habitan esa región de la Antártida. El Sillón del Diablo. La leyenda del Sillón del Diablo se remonta al año 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, dirigida por Alonso Rodríguez de Guevara, quien llevó a cabo las primeras disecciones humanas en España, gracias a un permiso real. A dicha universidad asistió un joven de origen portugués y sefardí, llamado Andrés de Proaza, de 22 años de edad, con gran interés por la anatomía humana. La leyenda relata que en el año 1550 se denunció la desaparición de un niño de 9 años, mientras que los vecinos de la calle Esgueva de Valladolid declararon que desde el sótano de la casa del joven Andrés se oían gemidos, llantos y extraños ruidos, y veían salir agua sanguinolenta a través del desagüe. Los vecinos alertaron a las autoridades de la ciudad. El hallazgo al abrir el sótano fue espeluznante. En una mesa de madera encontraron el cuerpo del niño desaparecido, despedazado tras haberle practicado en vida una autopsia. Además, se hallaron cadáveres de perros y gatos, en la misma postura que el cuerpo humano de la mesa. Andrés confesó que tenía un pacto con el diablo, a través de una silla que estaba en su escritorio, en la que se sentaba a escribir sus terroríficas ideas y sus espantosas notas de la nigromancia o autopsias que practicaba con los seres vivos que cazaba. Al sentarse en este sillón, el diablo le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y se comunicaba con él. Devorado por pirañas. En junio de 2017, un niño de 11 años en Perú murió después de ser devorado por pirañas. Su cuerpo fue recuperado del río ante el pavor de todos los locales. Las autoridades afirman que el niño estaba de vacaciones con su abuela y otros niños, cuando de repente cayó al agua. Sin embargo, algunos ciudadanos afirman que el muchacho ya había estado sin vida por haberse ahogado, antes de ser atacado por las pirañas. Ha habido muchos reportes de humanos devorados por estos animales, pero estudios científicos sugieren que son bastante raros, y que solo son comunes durante la estación seca. La Orden de los 9 Ángulos. La Orden de los 9 Ángulos es un culto satánico, fundado en Reino Unido, junto con varios grupos afiliados de otras partes del mundo en la década de 1960. Atrajo la atención de muchos por sus ideologías neonazis y su activismo. Al tener un enfoque satanista tradicional, se ha identificado que también incluye creencias herméticas y neopaganas. La orden también menciona que en 1973, un hombre llamado Anton Long entró al grupo convirtiéndose en su gran maestro. Varios comentaristas académicos que han estudiado esta orden mencionan que el nombre Anton Long probablemente es un seudónimo del activista británico neonazi David Mead, aunque Mead lo ha negado. Desde finales de la década de 1970, Long escribió varios libros y artículos para propagar ideas de la orden, y en 1988 comenzó a producir su propio diario, Fenrir. A través de estos eventos, estableció relaciones con otras organizaciones neonazis alrededor del mundo, que se hicieron más fuertes gracias al Internet de la década del 2000.
Según un informe del grupo de derechos civiles Southern Poverty Law Center, la orden ocupa una posición importante en el nicho, nexo internacional de grupos neonazis ocultos, esotéricos y satánicos. Varios periódicos han informado que el Orden de los 9 Ángulos está vinculado a varias figuras de alto perfil de la extrema derecha. La tragedia de Eisel. La tragedia de Eisel es un suceso acontecido el 29 de mayo de 1985, en el estadio de Eisel de Bruselas, en Bélgica, en el que murieron 39 aficionados, a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa, entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Provocados por un incidente entre los aficionados más radicales del club inglés y un grupo de espectadores en su mayoría seguidores del equipo italiano. La UEFA aplicó una sanción sin precedentes en el mundo del fútbol a raíz de la tragedia, imponiendo un veto de 5 años de toda competencia europea a todos los clubes ingleses, con el doble del castigo para el Liverpool, aunque al final al club le fue rebajado el castigo a 6 años, además de que el estadio de Eisel fue clausurado para partidos de fútbol, hasta su posterior demolición y reconstrucción. El estadio estaba abarrotado con 60.000 espectadores, con más de 25.000 aficionados de cada equipo. La UEFA repartió a las aficiones de cada club en diferentes zonas, y reservó unas zonas para los aficionados belgas que quisieran asistir al partido. Pero muchas de las entradas reservadas al público local fueron adquiridas por aficionados de uno y otro equipo, que de esta manera coincidieron en una misma zona. Los aficionados más radicales de Liverpool, muchos de ellos en estado de embriaguez, empezaron a tirar objetos y se abalanzaron sobre los aficionados del Juventus. En ese momento se produjo una avalancha, y los aficionados de Juventus, intentando alejarse de los de Liverpool, quedaron aprisionados contra las vallas, que eran fijas y no tenían salidas de emergencia, bajo la presión de miles de aficionados. Los sucesos causaron un gran impacto mundial, ya que ocurrieron pocos minutos antes del inicio del partido, cuando las televisiones ya estaban emitiendo las imágenes en directo para todo el mundo.